Me impresiona mucho la música, las canciones que acabamos de cantar a mí me gustan mucho y me impresionan porque siempre la música prepara nuestro corazón para la exposición de la palabra de Dios. Además de la música, de la forma en que los hermanos la hacen y en que nuestro hermano acaba de hacerlo cada vez que es el turno de ellos de servir, me impresionan mucho las personas que componen la música. Eso es algo que en verdad a mí no me fluye. Eso es algo que en verdad a mí no se me facilita escribir poemas o canciones, sino que lo diga mi esposa. No se me facilita. Pero hay personas que de verdad se les facilita, que es un don que el Señor les ha dado. En nuestro caso, varias de las canciones que cantamos son himnos. Muchos de ellos son escritos por intérpretes antiguos que ya están muertos, y muchos de los himnos modernos que cantamos son escritos por los mismos intérpretes. Son pocas personas las que escriben buenos himnos. Tenemos dentro de los que tenemos como referencia a los esposos Kate y Christine Getty, a Matt Boswell, Matt Papa. Son algunos de los hombres que escriben de una forma maravillosa. Yo nunca fui bueno para eso. En el colegio ni siquiera cuando me ponían a escribir coplas. Yo no sé a quiénes de ustedes les pusieron a escribir coplas. ¿Todavía lo hacen? Tal vez yo no sé qué les pongan a escribir ahora, pero a mí no me iba bien. Pero además de la habilidad musical que se necesita, pienso que para escribir un buen poema o una buena canción se necesita tener una profunda convicción, tener una buena motivación acerca de lo que se escribe. Y si no, no va a salir absolutamente nada. Es decir, hay que estar apasionado por el asunto. No se trata solamente de hacer una canción porque toca, sino que seguramente si uno va a escribir un poema, quizás un poema de amor, es porque está profundamente enamorado. En las Escrituras nosotros encontramos un libro completo con la recopilación de 150 poemas y canciones que fueron escritas por hombres consumidos en asuntos específicos, que fueron hombres apasionados por los temas que ellos allí escribían. Cuando yo los leo y medito en ellos, es como si los pensamientos del autor se hicieran míos. Algo de su pasión se transfiere a mí. Incluso pienso que yo puedo sentir un poco de lo que seguramente ellos sintieron cuando escribieron estos himnos. Y así ocurre con este himno que vamos a estudiar hoy, con el Salmo 119, con este poema. Es una composición perfecta, hecha con maestría. Y esta noche la vamos a estudiar. Salmo 19, dije. ¿Dije 119? Bueno, está bien, Salmo 19. Salmo 19. Si dije 119 también vamos a estar ahí. Por eso la confusión. No importa. Pero ese salmo, igual que todos los salmos, el Salmo 19, hoy vamos a estar en el versículo 7 en adelante. Nosotros vemos allí a David, que es el escritor de este salmo, apasionado por la revelación de Dios. Lo escribe esa revelación con palabras seleccionadas de manera cuidadosa, que incluso hoy guardan la capacidad de despertar la pasión de los lectores y la admiración por la palabra de Dios. Y es lo que, hermanos, espero que el Señor haga con nosotros hoy. Así que es justo que oremos antes, que pongamos este tiempo delante del Señor. Inclinemos nuestro rostro delante de Él. Bendito Señor, amado Padre, gracias porque hoy venimos a presentarnos delante tuyo, Señor. Quizás con la mente en otros lados, quizás dispersos, quizás cansados, con muchas emociones al tiempo, Señor, pero confiando en ti, Señor, y en medio de esta carrera que tenemos por delante. Te pedimos que hoy hables a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y que así seamos transformados, que hagas esa maravillosa obra que estás adelantando en recoger a tu iglesia de todos los lugares de la tierra, todos los que han de ser salvos, incluyendo la obra que estás haciendo aquí en esta ciudad. Te damos muchas gracias, te alabamos y quedamos en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Entonces acompáñenme por favor, Salmo 19, versículo 7 en adelante. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro,
que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. En los versículos 7 al 9, que es donde nos vamos a concentrar, en realidad nosotros allí tenemos 6 frases escritas en paralelos, es decir, que una idea desarrolla o contrasta, en este caso desarrolla la idea de la primera frase. Y en esas frases Dios presenta la suficiencia de las Escrituras. Entonces nosotros tenemos allí 6 títulos, 6 atributos y 6 efectos de las Escrituras. 6 títulos, 6 atributos y 6 efectos. Lo que es la palabra de Dios, la revelación de Dios especial, lo que la caracteriza y lo que ella es capaz de hacer. Como títulos tenemos la ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor, los juicios, ustedes lo pueden ver allí. Pero además como atributos nos dice que es perfecta, que es seguro, que son rectos, que es puro, que es limpio, que son verdaderos los juicios. Y además nos muestra su capacidad, lo que ella hace, dice que restaura el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra en el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que todos ellos son justos. Esta noche entonces meditaremos así en la suficiencia de la palabra de Dios, en sus títulos, sus atributos y sobre todo en lo que ella es capaz de hacer y lo que puede hacer por cada uno de los que estamos aquí. Que el Señor ponga en nosotros la misma admiración que tuvo David por la revelación de Dios, que el Señor incomode nuestros corazones para que nuestra vida sea en realidad un poema de adoración. Si nosotros vemos entonces el Salmo completo, también es fácil observar que el Salmo tiene una estructura sencilla. Los primeros 6 versículos nos hablan a nosotros de la revelación natural, esa revelación a la que las teologías llaman la revelación general, la que Dios muestra a absolutamente todas las personas independiente del lugar en el que esté. Dios se revela a sí mismo por medio de la creación y podemos verlo de manera rápida allí en los primeros versículos. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y el curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y luego vienen los versículos que nosotros acabamos de leer ahí. Así que todo el mundo básicamente es responsable ante Dios por atender o no atender su comunicación, por atender o no atender lo que Él ha revelado allí, en este caso, en su comunicación no verbal, los cielos, el firmamento, la obra de sus manos, el sol, los días, todo esto nos habla de Él. Pero el hombre es pecador y no ha atendido en obediencia lo que Dios ha revelado de sí mismo. Pablo, ustedes recordarán, en Romanos 1, versículo 18, en adelante, señala que Dios, desde la creación del mundo, se hizo evidente, se hizo claro, y que los hombres que hicieron se rebelaron contra Él, y por eso su ira entonces se revela contra el hombre, contra los pecadores. Yo lo tengo aquí escrito, no es necesario que ustedes vayan allá, pero pues si quieren ir, no está mal. Dice así el versículo 18 de Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, allí está la revelación ante la que todo ser humano debería prestar atención, pero el hombre no lo ha hecho. Pero además de esa revelación no verbal, en la creación, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer de una forma especial, una comunicación especial de la que nos habla David en estos versículos del 7 al 9, que es la que vamos a estudiar y se encuentra de manera exclusiva en las Escrituras. Allí nosotros tenemos esa revelación especial. ¿Cómo es esa revelación? ¿Qué la caracteriza? ¿Para qué es útil? Bueno, lo primero nos dice allí en el versículo 7, la ley de Jehová, ¿qué? Es perfecta, que convierte el alma. El primer título para las Escrituras que encontramos allí es la ley y representa un énfasis de la palabra de Dios. La palabra hebrea allí que es traducida es Torah, que significa básicamente enseñanza divina. Hace referencia o un énfasis a la naturaleza didáctica de las Escrituras. Es la instrucción de Dios al hombre. Identifica las Escrituras como la doctrina entregada de parte de Dios al hombre. Entonces tiene en mente la instrucción divina en relación con lo que creemos. Tiene en mente la revelación divina con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos. Es una explicación entonces completa de las instrucciones de Dios para la vida del hombre. Es enseñanza de Dios para la vida. Es la enseñanza que viene a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Y nos dice David en el versículo 7 que esa enseñanza, que esa doctrina, que esa ley es ¿qué? Perfecta. Y claro, está haciendo un contraste con los corazones imperfectos, fracasados de los hombres. Significa básicamente perfecta, significa completa, significa entera, significa suficiente, significa que abarca todos los lados como para cubrir completamente todo aspecto de una cosa. Es una palabra que podría ser traducida también como amplitud. Es decir, que las Escrituras cubren absolutamente todo, que a las Escrituras no les falta nada, que es una fuente amplia de enseñanza por parte de Dios y por lo tanto incluye todo lo que es necesario para la vida espiritual del pueblo de Dios, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y en particular el enfoque del versículo 7 respecto a la perfección de la ley de Dios está relacionado con su capacidad para convertir el alma. Ese es el primero también de los 6 beneficios, que convierte el alma. El término hebreo para convertir puede significar revivir, restaurar, puede significar refrescar, convertir o transformar. Entonces tiene la idea de que las Escrituras son tan amplias que cuando son seguidas o interpretadas de una manera correcta, pueden transformar la vida de una persona. Dan vida completa a todo aspecto, a la persona entera. De hecho, la palabra alma, nefesh, significa la persona o el corazón de la persona misma. Es traducida en esas maneras y resume lo que es la persona en su interior, la persona entera, el verdadero ser que es cada uno de nosotros, el verdadero ser que es usted. Entonces la palabra de Dios es tan amplia que tiene la capacidad de transformar de manera total a una persona. Es suficiente la palabra de Dios para una conversión, para una transformación, para una restauración. Por supuesto, estamos hablando de un nacimiento natural y es suficiente para el crecimiento, para llevar a la perfección a la persona entera. Las personas hoy en día buscan solución a sus problemas, a sus dificultades, a sus necesidades sentidas, sin darse cuenta que lo que necesitan en realidad no es la solución de los problemas específicos, que no necesitan llenar esas necesidades que ellos están percibiendo, sino lo que necesitan realmente es ser hechos de nuevo, es nacer de nuevo, es volver a empezar. Necesitan la conversión del alma, necesitan que Dios obre, y Dios obra a través de su palabra. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3, del 15 en adelante,
que las Escrituras te pueden hacer salvo, te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Y no solamente eso, sino que también después en los mismos versos Pablo dice que la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente capacitado, para que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios tiene el poder de transformar de manera total a la persona. Es tan amplia su obra que puede moldear un alma. ¿Quién más puede hacer eso? Una persona viva puede conformarla precisamente en lo que Dios desea que esa persona sea. ¿Y eso comienza cómo? Comienza en la conversión. Pedro también en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, señaló que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, el nuevo nacimiento, la conversión, la transformación es llevada a cabo por la palabra de Dios. Y en el siguiente versículo de 1 de Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Entonces, la palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios convierte el alma. Pablo dijo en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Cristo para salvación, es poder de Cristo para salvación. Entonces, la palabra tiene la capacidad de transformar una vida. La palabra es el agente del nuevo nacimiento. Pero hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que no creen en el poder de la palabra de Dios. Las personas prefieren, inclusive dentro de la iglesia, gastar sus recursos en psicólogos, gastan su tiempo, sus energías en pensar que el recurso económico quizás les dará acceso a una vida superior, que quizás si solucionan sus necesidades económicas, con eso van a solucionar absolutamente todo, o al menos van a tener los recursos para solucionar su vida. Muchos solo hasta el final de sus vidas concluyen que todo eso es vanidad, que eso es vacío, que eso es sin propósito. Las Escrituras son suficientes, hermanos, para transformar el alma. Son suficientes. Si usted necesita restauración de su alma, necesita nacer de nuevo, necesita una nueva creación, Dios puede hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del poder creativo de su palabra. Por ahí lo hace, por medio del poder creativo de su palabra. David, Pablo y Pedro dicen, no necesitas más, no necesitas otros métodos, necesitas la palabra de Dios. Hay otro salmo, que es el Salmo 119, que también nos presenta la enseñanza de la suficiencia de las Escrituras, solamente que no lo estudiamos porque es un poco extenso para estos minutos que tenemos, pero vamos a traer algunos versículos porque es bien importante. Dice el versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. El salmista, ¿qué dice allí? Que la salvación está conectada a la palabra de Dios. En el versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho, tus palabras me han vivificado. El versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Es decir, que allí el salmista reconocía que aún en medio de su aflicción, él debía esperar, era en la palabra de Dios. Salmo 146, a ti clamé, sálvame y guárdame y guardaré tus testimonios. Y el versículo 151, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan en tus estatutos. Bastante claro, ¿no? En otras palabras, se encuentra en tu palabra y ellos no están buscando ahí. La salvación está en tu palabra y ellos no están buscando ahí. Entonces, la enseñanza de la doctrina de Dios contenida en la palabra de Dios es suficiente, es completa para dar vida a las almas abatidas, es suficiente para vivificar el alma de aquellos que se encuentran sin esperanza, y puede ser alguno de ustedes, de aquellos que se encuentran en medio del pecado, perdiendo las batallas. La palabra de Dios es fuente de salvación, pero además, nos dice allí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista avanza en su poema, en su composición, profundizando en la misma verdad.
con esa magnífica presentación de la suficiencia de las Escrituras, y él ahora dice que es el testimonio. Ve ahora ya no la palabra de Dios como una instrucción que vivifica, sino que ahora la ve como testimonio divino. Es Dios dando testimonio acerca de quién es Él, de lo que Él hace y de lo que Él demanda. Es eso lo que nosotros entonces encontramos aquí. Y es un testimonio que según David, ¿cómo es? Es fiel. Y de nuevo tenemos un contraste entre lo que es Dios y lo que es su palabra, que proviene de Él, y lo que son las nociones del hombre, que por supuesto son inseguras, cambiables, que no son confiables, como la palabra de Dios viviente, que es segura. La palabra fiel significa inamovible, digna de ser confiable, digna de ser confiada, fiable. La palabra entonces lo que hace es proveernos un cimiento digno sobre el cual nosotros podemos construir nuestra vida y nuestro destino eterno. La palabra es un cimiento adecuado para construir nosotros nuestras vidas sin duda alguna. Recuerden lo que Pedro dijo en segunda de Pedro, ya no su primera carta, sino en segunda de Pedro. Él estaba allí recordando el encuentro personal que él tuvo con la majestad de Cristo en medio de la transfiguración, y parafraseando él dijo, yo estuve allí en la transfiguración, yo estuve cuando Jesús se transfiguró, yo vi su gloria majestuosa en una escena conmovedora y sin igual. Yo estuve allí cuando Moisés y Elías aparecieron. Ahí estuvimos en el monte. Ahí estuvimos viendo lo sobrenatural. Oímos inclusive la voz de Dios declarando su complacencia en el Hijo. Y les digo una cosa, hay una palabra aún más segura que esa experiencia. Es lo que dice Pedro, la palabra que está en las Escrituras dice además allí que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice que la experiencia, aún esa experiencia sobrenatural, las señales, las maravillas tuvieron su lugar, pero ahora hay una palabra, y dice el que es ¿qué? Más segura, y que está contenida en las Escrituras, que son inspiradas por Dios. Las Escrituras son la palabra más segura en contraste con los razonamientos, con las opiniones de los hombres, inclusive acerca de Dios, acerca de la moralidad. Y por eso es que nosotros podemos depender de las Escrituras para edificar nuestras vidas, porque son más seguras que cualquier experiencia, que su misma percepción. ¿Y qué beneficio trae para nosotros ese testimonio de Dios, esa palabra que es más segura? ¿Cuál es su beneficio? Dice que hace sabio al sencillo. La raíz de la palabra sencillo transmite la idea de una puerta abierta. Una persona simple, una persona sencilla, es una persona que no discierne, que no sabe cuándo cerrar la puerta para dejar algo por fuera. Básicamente todo entra, no hay discernimiento, es una persona de mente abierta, es una persona inexperta, ignorante, ingenua, pero es una persona que según esta palabra puede ser hecha sabio. Es una persona que puede lograr convertirse en sabia. ¿Y cómo? Por medio del testimonio de Dios, por medio de la palabra de Dios. Las Escrituras toman a los ingenuos como yo, toma a los simples como cada uno de nosotros y tiene la capacidad de hacernos sabios. La palabra sabio es una palabra muy amplia, pero básicamente significa estar capacitado en el arte de la vida piadosa, estar capacitado en los asuntos de la vida práctica, es dominar el arte de la vida diaria. ¿Y cómo se alcanza? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. En las Escrituras, Dios es simplemente, o más bien en las Escrituras, Dios es siempre la fuente de sabiduría, la cual dice Santiago que ¿de dónde viene? Que viene de arriba. La sabiduría entonces es la capacidad de tomar buenas decisiones acerca de cosas correctas en los momentos correctos de la vida. Entonces aquí hay una promesa que es maravillosa si usted es una persona simple
y es que la palabra de Dios puede tomar a una persona ingenua, inexperta, que no discierne, que no está informada, que tiene cualquiera de esas características, quitarle todo eso y traerla a sabiduría para que pueda vivir una vida piadosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo hace a través de la palabra de Dios, lo hace a través de ella. Entonces, debemos creer, hermanos, que la palabra de Dios es suficiente. Debemos creer que en ella encontramos los recursos necesarios y no necesitamos otros recursos. Es suficiente la palabra de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 119, algunos versículos, 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En otras palabras, el salmista le estaba pidiendo a Dios que le enseñe, porque Dios conoce cuál es el camino correcto por el que él debería andar, cuál es la manera correcta en la que él debe vivir. Le dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. O el versículo 34 del mismo Salmo dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. El versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y hay muchos más, pero el punto allí es que, como podemos ver, el salmista sabía que la fuente de sabiduría estaba en la palabra de Dios. Allí estaba la fuente de sabiduría y por eso el salmista le pedía la sabiduría a Dios. ¿Las escrituras son suficientes? Claro, son suficientes para transformar el alma, son suficientes para traer sabiduría perfecta, para que usted y yo aprendamos a vivir la vida, pero además continúa allí el salmista en el Salmo 19, nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿A dónde va un creyente para encontrar gozo? ¿A dónde va un creyente para encontrar alivio, felicidad, liberación de la tristeza, de la ansiedad, de momentos de depresión? ¿A dónde va un creyente? ¿A qué le echa mano? ¿Qué recurso tiene a mano? Pues es el testimonio. El salmista dice que es la palabra de Dios, que ella alegra el corazón. El término aquí para las escrituras es mandamientos, que tiene la idea de principios divinos, de preceptos divinos, de guías divinas. Las escrituras están llenas de guías para vivir de parte de Dios, de cómo debemos vivir. Y nos dice ese versículo, el versículo 8, que los mandamientos de Jehová son ¿cómo? Son rectos. ¿Qué quiere decir? Que muestran el camino verdadero, que dan la guía verdadera, que dan la guía correcta, que lo guían a uno o al que se expone a ellas al camino apropiado para llevarlo a un entendimiento de la voluntad de Dios verdadero. Es decir, que no son torcidas, que no nos llevan por el camino equivocado. Dios no nos ha dejado a nosotros en este mundo sin un mapa, sin una brújula que nos indique cuál es el norte hacia el cual debemos ir. Nos ha dejado principios para la vida. No nos ha dejado en una neblina de opiniones humanas. Tenemos la verdad de Dios como guía verdadera para nosotros seguir. ¿Y el resultado cuál es? ¿Qué dice allí? Que alegra el corazón. La palabra de Dios, cuando nosotros la seguimos, porque es un camino que nos lleva, o más bien que nos lleva por el camino correcto, entonces como resultado vamos a tener que el corazón es alegre. El profeta Jeremías, en medio de dificultades, de rechazo de su mensaje, de rechazo también de él como persona, dio un gran testimonio del gozo que viene a través de la palabra de Dios. Jeremías 15, versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras por mí y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y regocijo en mi corazón. En medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de la persecución, ¿qué comió Jeremías? La palabra de Dios. ¿Y qué tuvo como resultado? Regocijo en su corazón. Juan en su primera carta dice, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la palabra de Dios es la fuente de gozo cuando usted camina en obediencia a la voluntad de Dios y se mueve en ese camino correcto, alegra el corazón. Pero hermanos, es proporcional a qué tanto usted se alimenta y se llena de la palabra de Dios. No sé si han escuchado la historia del pastor ladrón.
No, tal vez no han escuchado la historia del pastor ladrón. Pues resulta que una familia de una iglesia dijo, bueno, tengamos una atención con el pastor, invitémoslo a cenar. Lo invitaron a él a cenar, a él y a su familia a cenar. Y entonces resulta que cuando estaban allí, le sirvieron todo, sirvieron el postre. Se fue el pastor, muy contento, la familia que lo había invitado, muy contentos por la visita del pastor, pero la esposa, cuando empezó a recoger los elementos del servicio, notó que le faltaba la cuchara, una cuchara del postre. Pues esta hermana se indignó, no le cabía en la cabeza que el pastor se hubiera llevado una cuchara del postre. ¿Cómo se iba a llevar una cuchara? Pero esta hermana no tenía la valentía para ir a decirle al pastor, pastor, ¿qué pasó con la cuchara? Pasó hace un año. Y ella le dijo a su esposo, no, es que el pastor se llevó la cuchara y dijo, pues invitémoslos a comer nuevamente y les preguntamos a ver qué fue lo que pasó. Los invitaron a comer y estando allí en la mesa, esta hermana se le notaba el disgusto del pastor. Le dijo, ¿le pasa a usted algo, hermana? Y ella dijo, sí, pastor, es que yo no puedo creer que usted se haya llevado la cuchara del postre. Y el pastor le dijo, no, hermana, yo no me la llevé, se la guardé en la Biblia. Se la guardé en la Biblia. ¿Qué tanto puede pasar eso con alguno o algunos de nosotros? ¿Qué tanto puede pasar eso con algunos de nosotros? En la medida que somos atentos a la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar gozo para nuestras vidas. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, sino que la descuidamos, entonces no va a haber gozo, sino conflictos en nuestra vida. Y dice allí que el testimonio de las Escrituras es fuente de gozo para el creyente. Nuevamente, el Salmo 119, la versión extensa de este Salmo, si podemos llamarlo así. Dice el versículo 14 de ese Salmo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Se imaginan ustedes eso? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Es algo similar a lo que dice el versículo 10 de nuestro Salmo. Dice allí el salmista, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado. Es lo que más desea un hombre lleno de la palabra, alguien que ha probado la miel dulce de la palabra de Dios y el gozo que ella produce va a decir, es más deseable que el oro. Pero lo triste es que muchas personas, aún en la iglesia, están detrás no de la dulzura de la palabra de Dios, sino detrás del oro. El evangelio cabe en sus cabezas mientras viene acompañado de salud, mientras viene acompañado de riqueza, de trabajo, de estabilidad, pero no de dificultades. Pero avancemos, entonces las Escrituras restauran el alma, las Escrituras hacen sabio al sencillo, las Escrituras alegran el corazón y nos dice allí también que el precepto de Jehová es puro o claro, que alumbra los ojos. Aquí se usa la palabra mandamiento o precepto. Es otra manera de ver las Escrituras. Las Escrituras son precepto, son instrucción, son testimonio, pero también son decretos divinos. Es un énfasis en la autoridad de la naturaleza de obligatoriedad de las Escrituras. La Biblia no está llena de sugerencias, no son buenas sugerencias, son en realidad mandatos dados con autoridad total. Y eso es lo que Dios demanda para aquellos que las leemos, y es que respondamos en obediencia, y entonces como consecuencia hay bendición para que no caigan en el juicio. La palabra de Dios que viene a nosotros como mandamiento de Dios, dice David que ¿cómo es? Que es clara. Eso quiere decir que es lúcida, que no es mística, no es confusa. Claro, hay algunos pasajes en las Escrituras que son difíciles, pero en realidad la palabra de Dios en general, conforme es leída, entre más leemos y más pasamos tiempo en ella, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es entendible, la palabra de Dios hace que las cosas sean claras en contraste con los pensamientos turbios, lodosos del hombre que sí mismos están ciegos. De hecho, lo que nos dice allí es que la palabra de Dios es clara, y ¿qué es lo que hace? Alumbra los ojos, alumbra los ojos. La palabra de Dios es toda la revelación que nosotros necesitamos, es clara, es fácil de entender, no nos deja en duda alguna referencia de lo que es la verdad o de que ella es la verdad necesaria. El Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz.
Y el Salmo 119 en el versículo 59 nos dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, y vi el camino conforme iba caminando, y me alineé de nuevo contigo. Consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios, y vi el camino, porque la palabra de Dios es esa lámpara. La palabra de Dios provee claridad cuando las cosas están oscuras, alumbra nuestros ojos para que caminemos en medio de un mundo oscuro. No sé cuántos han tenido la experiencia de quizás andar en un camino completamente oscuro, no como en una ciudad donde siempre hay una que otra luz, sino quizás en medio del campo donde no hay absolutamente nada, y justo en los días que no hay luna, usted va a ver que no se ve absolutamente nada. Y una linterna allí es clave para usted ver por dónde camina, por dónde puede andar. Y eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Este mismo Salmo, el 119, versículo 81, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Entonces, cuando usted no puede ver y todo está cubierto de humo, por así decirlo, usted lo que necesita es la palabra de Dios, que rompe toda neblina, como esas exploradoras que le ponen a los carros en la parte alta, son esas exploradoras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 105 del mismo Salmo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, como veíamos hace un momento. Entonces, las Escrituras son suficientes para salvación, son suficientes para tener la capacidad de vivir, son suficientes para el gozo y la felicidad y la santificación, son suficientes para tener un entendimiento claro de las cosas que quizás no son fácilmente entendidas. Nos dice allí, la quinta línea nos dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Aquí se usa el término temor como un sinónimo para las Sagradas Escrituras. El título temor es usado en un sentido de lo que busca producir. Entonces las Escrituras buscan producir el temor o el asombro, el respeto y por ende la adoración hacia Dios. Y de esa manera se dice que es el temor de Jehová, porque las Escrituras nos llevan a asombrarnos, a temer y a adorar a Jehová. Las Escrituras nos instruyen para que sepamos a quién debemos adorar y cómo debemos adorarlos. Y esas Escrituras, las cuales nos instruyen en la adoración, dice el salmista que son limpias, La raíz significa ausencia de impureza, ausencia de inmundicia o de contaminación o de imperfección. Eso es que no está manchada absolutamente con el pecado, porque viene de Dios, es inspirada por Dios, no tiene maldad, no tiene corrupción, no tiene error. Eso nuevamente en comparación con las malvadas intenciones de los hombres. La palabra de Dios es limpia, no hay maldad en ella. Usted puede ir a ella y saber que todo lo que encuentra en la palabra de Dios es absolutamente puro. La verdad expresa que no tiene mancha de maldad. El testimonio del salmista, dice el Salmo 12:6, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada 7 veces, como el oro o el metal más precioso, más purificado es la palabra de Dios. Es tan pura, santa, sagrada, separada del pecado. Así es la palabra de Dios. Y eso significa que usted siempre puede seguir la palabra de Dios, que es confiable en todo momento, que permanece para siempre, como nos dijo Pedro en su primera carta, porque ella nunca cambia, porque ella nunca es alterada. No importa en qué generación usted se encuentre, usted siempre puede confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo actualizada. Algunas personas dicen que la palabra de Dios, que la Biblia es un libro antiguo y que una sociedad sofisticada necesita algo más moderno, pero la Biblia es pura, la Biblia es inmutable y no necesita ser actualizada. Estamos en un mundo donde la gente ahorita está asustada por la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo anda hablando de este chat GPT. La gente está asustada, pero ese chat, por más que crezca con las redes neuronales de inteligencia artificial, sigue y seguirá siendo imperfecto.
Sigue y seguirá siendo imperfecto. Hoy en día lo que hacen con la inteligencia artificial sigue produciendo errores. Producen imágenes que tienen errores y seguirá cometiéndolos. Pero no es así la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Nuevamente, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para limpiar, es suficiente para purificar la vida, es eternamente relevante, como lo acabamos de ver, es todo lo que es necesario para la limpieza del alma, no necesitamos nada más. ¿Y qué dice la última línea, en el verso 8? Los juicios o las ordenanzas del Señor son verdad, son todos justos, son todos justos. La palabra juicio u ordenanza significa veredictos divinos. La Biblia es la determinación judicial por parte de Dios para la vida del hombre, para el destino eterno, por parte del juez eternamente supremo. Y él dice que su palabra es verdad. Y tenemos la palabra de Dios que es verdad, la palabra del Señor que es siempre confiable y por ende siempre es relevante y aplicable. Y ahora también el versículo nuevamente allí dice que son todos justos. Eso es que es totalmente correcta. La idea allí de esa frase es hablar de la amplitud de los juicios. Dice que son todos justos, que no hay errores en ella, no como un juez que puede tener 99 aciertos y de pronto un desacierto. Aquí no, aquí todos los juicios son justos, todos los juicios son justos. Por eso absolutamente toda la palabra de Dios es justa y necesaria. Y encontramos nosotros entonces en las Escrituras versículos como Deuteronomio 4:2 que nos dice que no añadiréis a la palabra de Dios, que no tampoco restemos absolutamente nada a la palabra de Dios. No debemos hacerlo, no debemos hacerlo. Entonces, para ir concluyendo, la palabra de Dios es suficiente para salvación. La palabra de Dios es suficiente para transformar de manera perfecta el alma de una persona. Es suficiente para cubrir todas las áreas de la vida espiritual. Es suficiente para traer gozo, para vencer las tristezas de la vida diaria. Es suficiente para traer entendimiento a las cosas oscuras, a las cosas difíciles de ver. Es suficiente para purificar todo el pecado y es siempre verdad en todo lo que expresa. Entonces, tiene que ser la fuente de todo para la vida espiritual, porque ella es digna de confianza. El hecho es que Dios en las Escrituras nos ha dado toda la verdad necesaria para la vida espiritual. Y es el deber nuestro escudriñarlas. Y yo creo eso en mi vida y en mi corazón, porque este es el testimonio de Dios mismo, que la palabra en la vida de un individuo puede, por la obra del Espíritu Santo, traer la suficiencia o tener la suficiencia y ser total para ayudarnos a creer. La palabra de Dios entonces es suficiente. Es suficiente. ¿Qué haremos entonces nosotros? Si la palabra de Dios puede hacer todo en su vida, si la palabra de Dios es todo lo que necesitamos, ¿qué va a hacer usted en su vida? Usted nunca sabrá lo que la palabra de Dios puede hacer si no la estudia. Nunca sabrá lo que puede hacer si tampoco la aplica. No es suficiente expresar simplemente verbalmente que usted cree en Dios, que usted cree en la Biblia, sino que usted debe dar lugar a ese recurso espiritual que el Señor nos ha dado y que por la obra del Espíritu Santo nos puede perfeccionar y nos puede ayudar a vivir una vida llena de gozo. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer usted con la palabra de Dios? Inclinemos nuestro rostro y terminemos en oración.